Sí, ya se ve. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y pues bueno, ahora me toca exponer a mí. Y bueno, todos hemos sabido que siempre hemos adorado la luna en cualquiera de las fases en la que esté, en cualquier día que sea, es bellísima. Pero el día de hoy les voy a contar sobre una época en donde se adoró a la luna de forma mística, de forma muy mágica. Y vamos a ver qué tantas cosas creían y hacían antes. Muy bien, vamos a empezar primero con el significado de México. Resulta que México significa el ombligo de la luna. Y de hecho esto es muy curioso porque yo ni siquiera tenía idea de que esto significaba México. Y podemos ver aquí toda la etimología. Metzli significa luna, Citli, ombligo y co, lugar. Entonces, ahora miren, aquí de este lado tenemos el lago de Texcoco. Y aunque no lo crean ustedes, amigos míos, antes se le hallaba la forma de un conejo, este que está aquí. ¿Cómo le llevan esa forma? No tengo idea, pero así lo atribuían. Esto fue a la llegada de los españoles. La forma que tenía este lago precisamente simulaba la imagen de este conejo que se podía ver en el polinomio de la luna, que es lo mismo que la luna llena, solo que con un nombre un poco más elegante. Entonces aquí tenemos varias de las antiguas civilizaciones que estaban en México. Y debo decir que todas estas civilizaciones tuvieron grandes aportes en la astronomía, pero creo que la que tuvo más atribuciones y más su apogeo en esto de la astronomía fueron los mayas. Pero esto no quiere decir que las demás civilizaciones no hayan aportado algo, aunque sí vamos a empezar por los mayas. Ahora, cada vez que nuestros ancestros miraban al cielo, veían que caía el sol y surgía un ser de la oscuridad, que era la luna. Aunque ya después se dieron cuenta de que no nada más la luna tenía que estar de día, perdón, de noche. Entonces cada vez que veían que el sol se ocultaba, salía la luna, lo veían como algo místico, un ser de luz saliendo de las sombras, lo veían como algo muy místico. Y le atribuyeron a que era un dios, pero en este caso le atribuían a un género femenino, entonces era la diosa de la luna. Entonces ya empezaron a ver que existía la luna, existía el sol, y creían que eran como polos opuestos, que eran como el bien y el mal, por así decirlo. Entonces, más que también venerar a la luna, le tenían cierto respeto, porque les digo que era un ser que emergía de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, ya fueron descubriendo todo esto, y fue ahí donde nació la arquitectura astronómica. Y esta arquitectura fue precisamente para honrar a los dioses. Más adelante vamos a ver que no nada más tenían dioses de la luna, sino que tenían dioses del agua, del sol y de casi todo. Entonces, primero tuvieron que hacer rigurosas observaciones para poder crear... ¿Cómo, perdón? ¿Sí me estoy escuchando? Ok. Entonces, como les decía, tuvieron que hacer observaciones durante años y años para poder construir estos monumentos. Vamos a ver tres principales, como son el caracol. El caracol es un observatorio maya. También más adelante vamos a ver por qué los caracoles eran importantes para nuestros ancestros. Entonces, si se fijan, este observatorio es muy parecido a los observatorios actuales, los que hay hoy en día. Y era muy misterioso porque por lo regular las construcciones eran cuadradas, pero este era redondo y era uno de los misterios para los arqueólogos. Entonces después se dieron cuenta de que esta construcción era redonda para que tuvieran una visión de 360 grados. También se dieron cuenta que si miran aquí ustedes estas ventanitas son llamados miradores, y estos miradores siguen el trayecto de Venus a lo largo de todo el horizonte. Entonces, en este observatorio se encontraron al menos 29 alineaciones con astros. Entonces estaba perfectamente bien hecho, perfectamente bien alineado. Y miren, si se fijan aquí,
todo esto es el observatorio, es la construcción redonda. Y esta es su base. Pero si se fijan, está como, bueno, uno podría pensar que está mal construida o que está chueco, por así decirlo. Pero resulta que tiene una geometría bastante interesante. Les voy a platicar más o menos lo que hicieron. Empezamos de un punto, este punto rojo que ustedes ven aquí, y trazamos un círculo, trazamos una circunferencia. Ahora vamos a tomar 4 días muy importantes, que fueron los que ellos tomaron para hacer esta construcción. La primera fue la salida del sol en el primer día de verano, la puesta del sol en ese mismo día, en el primer día de verano, y luego la salida del sol en el primer día de invierno y la puesta del sol en ese mismo día de invierno. Ahora cruzamos, o más bien unimos en diagonal los puntos y tenemos esto. Aquí no quiere decir que me haya salido mal, realmente este punto es el centro de la circunferencia, pero no tiene que exactamente pasar por aquí, por este cruce. Ahora cruzaban los puntos y obtenían aquí estos ángulos rectos, que si se fijan coinciden con la circunferencia. Ahora, una vez que trazaron esos ángulos rectos, alargamos las líneas y obtenemos esto. Luego podemos sacar automáticamente, por así decirlo, las otras dos líneas. Entonces, si se fijan, podría parecer que está mal hecho o que está chueco, pero en realidad está alineado a la salida y a la puesta en los solsticios, bueno, más bien en verano y en invierno. Entonces, esto estaba perfectamente bien hecho y de hecho, esto no fue cosa de ver un día una salida y ver un día una puesta. Fue un resultado de años y años y años de observación. Y de hecho, también uno de estos miradores está alineado a la puesta de Venus, pero cuando está más al norte. Y eso es algo que pasa cada 8 años. Entonces, imagínense todas las observaciones que tuvieron que haber visto. Fue bastante difícil, pero son construcciones realmente bien hechas. Y bueno, también ustedes se estarán preguntando cómo lo hicieron, cómo hicieron todo esto si ni siquiera tenían telescopios o algo parecido a los telescopios. Bueno, pues lo hicieron a pura vista, ¿verdad? Fue a pura vista, con pura geometría y con puras matemáticas. Entonces, son unas verdaderas joyas estas construcciones. Ya de ahí se empezaron a dedicar a identificar las fases de la luna, que ahora sabemos que son 4: menguante, creciente, luna llena y luna nueva. Ahora aquí tenemos la pirámide de la luna en Teotihuacán. Y bueno, aquí se solían hacer muchos sacrificios debido a que ellos creían que era como un equilibrio, así podrían mantener felices a los dioses y ellos podrían tener cosas a cambio o simplemente que los dioses no estuvieran tan enojados, por así decirlo. Y de hecho, dentro de esta construcción se encontraron al menos 7 tumbas que contenían precisamente a los sacrificados, porque hacían cosas muy locas realmente ahí, sacrificados, y tenían animales también relacionados a la luna, que más adelante también me los vamos a ver. ¿Y qué más? El misterio con el observatorio del Caracol era que era redondo, porque la mayoría de las construcciones estaban en forma de cuadrado, o más bien tenían 4 lados. Y esto era porque estaban orientados a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, la geometría para hacer todo esto era más o menos así. Igual comenzaban de un punto y ellos utilizaban los círculos concéntricos. Trazaban una circunferencia y dentro de esa misma circunferencia, compartiendo el centro, trazaban otra. Ahora trazaban líneas conforme a los, o más bien alineados a los puntos cardinales, como están aquí. Y luego rigurosamente o detenidamente generaban diagonales a esas mismas cruces. Después unían todas las diagonales y obtenían las 4 caras, o más bien los 4 lados de la base de la pirámide, orientados al norte, al oeste, al sur y al este. Entonces, quizá no tenían tantos instrumentos o tantas herramientas para crear todos estos monumentos, pero tenían la geometría y ya con eso podían hacer casi cualquier cosa. Y de hecho eran bastante aproximadas, no eran exactas sus
sus medidas, pero eran muy aproximadas y en serio estaba precioso. Entonces, como les digo, hacían los sacrificios para mantener felices a los dioses. Y de hecho también había un ritual que se hacía cada 52 años para el sol, que si no se sacrificaba un humano, no volvería a salir el sol. Pero como lo hacían cada 52 años y volvía a salir el sol, ellos creían que realmente funcionaba. Ahora sabemos que si no lo hubieran hecho, igual hubiera salido el sol, pero pues eran creencias que tenían. Ahora también tenemos la pirámide de las serpientes emplumadas en Xochicalco. Y bueno, en las otras dos construcciones también se habían determinado tanto los periodos sinódicos y sideral, que lo vamos a ver, tanto como las fases de la luna. Pero en este especialmente se dio mucho lo que era identificar el periodo sideral y sinódico de la luna, que se los voy a explicar. El periodo sideral para cualquier objeto es cuando completa toda una vuelta alrededor de otro objeto celeste. Por ejemplo, si aquí la luna diera toda una vuelta, completaría un periodo sideral que dura 28 días en promedio. Ahora, el periodo sinódico es visto desde un tercer objeto. Es cuando la luna, supongamos que la luna y Venus, o bueno, sí, más bien desde la Tierra nosotros vemos el trayecto de la luna y luego vemos el de Venus. Entonces, cada uno va a ir a su velocidad, va a ir a su periodo y los vamos a ver nosotros desde la Tierra. Pero el momento en el que vuelvan a coincidir las órbitas desde la Tierra, estoy hablando desde la Tierra, vuelvan a coincidir en posición la Luna y Venus, que es lo que nosotros conocemos como conjunción, ese es un periodo sinódico, el tiempo en que tardan en volverse a juntar, por así decirlo, que nosotros conocemos como conjunción, ese es el periodo sinódico, que el de la Luna es, si mal no recuerdo, 29 días. Entonces, como les digo, se pusieron a calcular todo eso y eran cálculos extremadamente aproximados hacia el nivel de los que hacen ahora los astrónomos profesionales. Y les digo que era a puro ojo, a pura observación, y era observación muy, muy, muy detallada. Y bueno, estas son 3 de las construcciones, no quiere decir que sean las únicas, hay muchas más, pero creo que sí son de las principales y de las más bonitas. Ahora, una vez que ya establecieron todos los periodos de la luna, ya lo conocían, ya la veneraban, ellos creían que la luna tenía cierta influencia en la naturaleza. Y pues bueno, vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Entonces, la primera, y es de la que todas las civilizaciones se dieron cuenta, fue en su influencia en el agua. Y bueno, ellos notaban que cuando era luna llena, la marea crecía, y es algo que hasta ahora sabemos nosotros y que está comprobado. Entonces también es por eso que no solo veneraban a los dioses de la luna, sino que también a los dioses del agua. Y muchos de los dioses del agua están relacionados con la luna precisamente por este fenómeno. Ahora, después de esto, la siembra y las cosechas. Ellos creían también que dependiendo de la fase de cada luna, podías sembrar y cosechar. Había ciertas fases de la luna, por ejemplo la luna llena, que era para plantas que crecían hacia arriba, y la luna en otra fase para plantas que crecían hacia abajo, como por ejemplo las zanahorias. Entonces, como ellos creían que tenía influencia la luna sobre los cultivos, y de hecho hay una teoría sobre esto, que sería que como la luna atrae pues los fluidos, puede ser que al momento de regar la tierra, el suelo, la luna iba a atraer el agua hacia arriba e iba a llegar a las semillas. No hay todavía evidencia científica de esto, pero igual así se creía y pues en esos entonces estaba bien que lo creyeran. Después tenemos la fecundidad. Y esto era porque el periodo de la luna dura 28 días, que es también similar al periodo menstrual promedio de una mujer.
entonces lo veían muy relacionado, y también dependiendo de la fase de la luna, era la posibilidad de que tenías de quedar embarazada o no, en el caso de una mujer, obviamente. Entonces, también veían influencias sobre la maternidad, y es que aparte también veían la luna como si fuera un ciclo de vida, de muerte, por todas sus fases. Entonces, les digo, lo relacionaban con la verdad casi todos los ciclos. Y luego viene el comercio, y esto no quiere decir que hayan hecho comercio de noche o durante la luna llena, sino que se creía que si tú comprabas los productos que fueron cosechados o hechos, durante luna llena o durante alguna fase de la luna o simplemente durante la noche, eran los mejores productos, más frescos y de mejores calidad. Entonces, como les digo, eran creencias, pero está bien, no pasa nada. Y luego tenemos medicinas y pócimas. También creían que la luz de la luna llena era muy poderosa y le otorgaba precisamente poderes a las pócimas y a las medicinas. Hoy en día sabemos que esto es muy peligroso, y de hecho también forma parte, por así decirlo, de la medicina astrológica. Y les digo, esto es muy peligroso porque, pues en primera, le estamos, por así decir, dejando la vida o en manos la vida a poderes sobrenaturales que debería tener la luna, lo cual no es cierto. Y de hecho esto es algo que se sigue haciendo hoy en día. Incluso hay personas que durante los eclipses se entierran para curarse. Por ejemplo, personas paralíticas son las que hacen eso. Y bueno, es con la esperanza de que se curen, pero pues hoy en día ya sabemos que esto es falso. Pero en serio, le tenían muchísima fe a la luna y a sus poderes. Pero bueno, estas son algunas también de las influencias que ellos creían en la luna. Y también con esas creencias vienen los mitos. Vienen las cosas también que antes se creían, que ahora sabemos que no son ciertas, pero incluso aún todavía en el 2020 hay algunos mitos que siguen siendo bastante populares. Y en mi opinión creo que hay que no erradicarlos, pero sí tratar de. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, como les digo, vienen los mitos lunares y viene todo esto. Y aquí les dejo una frase que me gustó muchísimo, que es que los mitos son la tendencia que tenemos nosotros o nuestro cerebro a querer relacionar eventos extraordinarios con eventos no tan extraordinarios. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en una luna llena o en eclipse nacen 10 personas. Entonces nosotros creeríamos que la tasa de nacimiento aumenta cuando hay luna llena o cuando hay eclipse. Pero si esas mismas 10 personas nacieran en otra fase de luna, en otro día, no le haríamos nada de extraordinario. Entonces, como dice la frase, nosotros relacionamos cosas muy, muy casuales que pasan todos los días, pero cuando hay eventos extraordinarios lo hacemos, bueno, es una tendencia que tenemos a querer relacionarlo. Que les digo, no está mal, pero igual sí hay que usar un poco la razón. Ahora, animales relacionados a la luna. Yo al principio creía que nada más el conejo era relacionado a la luna, pero resulta que aquí en México también se le relacionó con el caracol marino. Y esto era porque principalmente pues es un animal de mar, y como les digo, como tenían esa gran influencia de la luna en el agua, pues también todos los animales marinos eran muy venerados porque se creía que eran como una conexión entre los dioses y el mundo humano. Igual, la rana, cada vez que las ranas croaban, decían, o más bien creían, que era cuando ya se iban a acercar las lluvias. Y pues para ellos las lluvias eran muy mágicas, eran como un regalo. Entonces también veneraban muchísimo a la rana. Pero pues el conejo es el que está por default y es a nivel universal. Y pues bueno, al menos aquí en México, la leyenda del conejo de la luna radica en Quetzalcóatl, un dios azteca que una vez bajó a la tierra y estaba caminando, estaba paseando, pero cayó el sol, empezó a salir la luna y las estrellas, y ya estaba muy cansado, estaba agotado y sobre todo tenía muchísima hambre. Entonces, cuando ya se hizo de noche, se sentó
y él creía que ya iba a morir, que ya estaba desfalleciendo, pero vio un conejo que estaba comiendo pasto y Quetzalcóatl le preguntó que sí que estaba comiendo. El conejo le respondió que estaba comiendo zacate y le ofreció, pero Quetzalcóatl le dijo que no podía comer zacate y que quizás su destino era morir de hambre, morir ahí. Entonces el conejo, en un acto de benevolencia, se ofreció. Le dijo, bueno, soy pequeño, pero puedes tomar mi cuerpo como alimento. Entonces Quetzalcóatl, ante tal acto, levantó al conejo y lo levantó tan y tan y tan alto que plasmó su figura en la luna. La leyenda no dice si se lo comió o no, pero esperemos que sí, para que no haya muerto de hambre. Pero bueno, les digo, aquí en México al menos esa es la leyenda. Desconozco si hay más de aquí de México, pero esa es la más conocida. Ahora, a la gente le encanta relacionar la luna llena, los eclipses y todo con los nacimientos, pero también existe la creencia de que la luna llena la luna y los eclipses afectan de alguna forma al bebé, que le crean malformaciones o pueden hacer con labio leporino. No hay ninguna evidencia científica de que esto sea verdad. No hay registros de que realmente en las lunas llenas haya muchos nacimientos o que los bebés hayan nacido con malformaciones por esto. Por lo general son por deficiencias o defectos en los cromosomas. Pero como les digo, es una creencia muy, muy popular y esta sí es hasta el día de hoy. Ahora también, ¿la luna llena afecta a los animales? Sí, pero no de una forma mística. De hecho, la luna llena, sobre todo su luz, es muy, muy, muy favorable para los animales y sobre todo los que quieren ir a cazar. Solo que hay algunos animales que son nocturnos y les molesta la luna llena, su luz, tanto como la del día, entonces prefieren quedarse en sus hogares haciendo vigía. Pero como les digo, no hay alguna forma en la que afecte místicamente, no va a haber hombres lobo, los lobos no huyan más por la luna llena, al contrario, les digo, como les gusta mucho moverse durante la luz de la luna llena, tanto para cazar como para comunicarse, hacer lo que sea, y además molesta mucho menos que la luz del sol, entonces ellos fascinados. Pero como les digo, no hay nada místico, no hay nada mágico, y yo sé que le quitamos el encanto a las cosas y a los relatos, pero sí hay que aclarar esto. Ahora, otra cosa, seguramente han escuchado el término lunático, y pues no es casualidad que tenga luna al principio, y es porque se creía y todavía se cree que los cambios de humor están asociados a las fases de la luna. No sé exactamente cómo funciona esto, si en luna llena te vuelvas loco, en menguante estés muy feliz, o es por cantidad de lunaticismo, por así decirlo. Pero también no hay evidencia, no hay registros de que durante las noches o durante la luna llena existan más ingresos a hospitales o existan crímenes, asesinatos, no hay nada. Entonces, como se pueden dar cuenta, todos estos mitos son creencias, son cosas que la gente cree y no está mal, pero sí hay algunos que hace falta aclararlos. Y creo que este fue el que se me hizo más chistoso, y es que para el cuidado del cabello y para que te crezca mucho más largo, valga la redundancia, perdón, lo tienes que cortar en la luna en su fase de cuarto creciente. No hay exactamente un porqué, simplemente lo dicen, es frase popular, y de hecho todavía hay algunos salones, unas estéticas que te recomiendan ir a cortar en luna llena, porque así te crece más rápido. Y también que para una buena depilación, no sé si la pierna te queda un poco más suave o algo así, pero te tienes que depilar durante cuarto menguante. Pero pues les digo, son creencias que se van haciendo, y pues si alguno de ustedes conoce a personas que todavía creen en esto,
díganles que no hay nada que temer, no hay nada que temer de la luna es un astro bellísimo que tenemos que salir a admirarlo y sobre todo cuando hay eclipse. Solo si es un eclipse solar, por favor, cuídense, no lo vean directamente, utilicen lentes para observación solar, porque no, en serio que no hay nada que temer, hay que aclarar los mitos. Les digo, si conocen a alguien, explíquenle el por explíquenle que no tiene bases científicas, que es en lo que más creemos, o bueno, la mayoría de las personas. Así que aquí también les dejé material extra. De la pirámide de las serpientes emplumadas no les puse la geometría, la simetría, porque miren, es muchísima y realmente no logré entenderla toda. Pero si se fijan aquí son cuadros, rectángulos y lo hacían con pura geometría, es geometría pura estas construcciones y son bellísimas. También les dejé imágenes de cómo se ven ahora las construcciones que les puse. Aquí está el caracol y aquí está la pirámide de la luna. No les puse de las serpientes emplumadas porque realmente utilicé una imagen que de cómo es, porque no había dibujito. Pero sí, así son ahora mismo. Y la verdad es que los observatorios de ahora están están muy modernos, pero es que este tipo de arquitectura en serio es preciosa. Entonces yo diría que deberíamos seguirlo haciendo. También, esta presentación yo la había hecho para gente que no era de México, precisamente por eso se los quise presentar. Pero a lo mejor vieron cosas que ya han visto o descubrieron cosas que no sabían. Y pues estos son algunos de los comentarios que recibí. Y hubo un señor que me estuvo dando muchísima carrilla diciendo que teníamos que hablar sobre influencia de los activos, porque él estaba aferrado a que sí influye. Y yo le estaba diciendo, no, pero... Y aquí está su comentario. Dice, no hay evidencia demostrable, pero en los cultivos. Es un poco irónico porque se está contradiciendo. Dice que sí hay influencia, pero no hay evidencia. Pero, pues bueno, esto ya sería todo por mi parte. Fue una presentación rápida también por el tiempo. Pero no sé si tengan alguna pregunta o si volvemos a iniciar sesión para tener más tiempo. Okay, perfecto. No, pues aquí todavía tenemos tiempo, todavía no nos marcan los 10 minutos de... Ah, ya los está marcando. Entonces, si quieren para continuar, volvemos a iniciar sesión con el mismo link, mismo ID. Continuamos con las preguntas y respuestas y comentarios finales. Entonces los veo en 30 segundos. Muy bien.